así que doblemente gracias. Para mí, realmente en nombre del Instituto Nacional de la Música, es un orgullo poder contar con dos amigos que van a charlar que esto que tiene que ver con lo que amamos, que es la música, ¿no? Periodista, compañero de actividad de muchas cosas, Claudio Kleiman, ¿no? Y qué más decir del extraordinario instrumentista español, que nos va a hablar de tantas cosas que conoce sobre la cultura celta, y seguramente alguna cosita vas a tocar como sorpresa, pero realmente para nosotros como Instituto Nacional de la Música es un orgullo poder estar en esta situación y poder presentar esta charla, en la cual yo voy a ser un mero espectador, ya tengo ahí mi lugar, porque no me la voy a perder ni de casualidad. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Por dónde empezar? Yo voy a empezar con una anécdota muy chiquita, pero que por ahí es significativa del recorrido de Carlos. Pensar en la vida y en la carrera de Carlos como un viaje un poco, un viaje hacia adentro, un viaje interior en la búsqueda de sus raíces. Y cuando hablo de sus raíces, no hablo solo de las raíces musicales, aunque sí, por supuesto, también. Y nada, que ese viaje en la búsqueda de sus raíces incluye un viaje prácticamente a todos los puntos del planeta, donde fue encontrando parte de sus raíces, descubriendo conexiones impensadas en muchos casos de la música céltica. Así que bueno, se me ocurre empezar preguntándole a Carlos cómo empezó ese viaje, si tenías músicos en tu familia. Qué grande. Hola a todos, ¿cómo estáis? Estoy de verdad encantado. Primeramente por ver a mi amigo Claudio Kleiman, que pues como podéis percibir, es una persona muy especial. Estamos hablando de un músico, de un periodista musical, de un opinion maker, una persona mágica que lleva ahí pues, más de 22 años desde la primera vez que llegamos aquí y que ha hecho un verdadero testimonio del viaje por todos estos años. Y Claudio, estoy entusiasmado de compartir este momento contigo, además en un programa como este, que permite que se pueda hablar de música en la televisión. Además, esto en España sería impensable. No existen espacios así para poder hablar con la profundidad con la que lo vamos a hacer esta noche. Así que muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todos por venir, porque creo que puede ser algo muy interesante lo que salga de aquí. Pues fíjate, Claudio, yo empecé a tocar la flauta con 8 años, supongo que todos los niños y niñas, ¿no? Tú también, ¿verdad? Aquí en Argentina tocáis la flauta. Pues me encantó aquello, era como un instrumento muy íntimo, esa cosa del flautista de Hamelin solitario allí, ¿no? Bueno, el caso es que yo nací en el norte. Mi mamá es de Madrid, mi papá es de Galicia, yo nací en Galicia, vivo al lado del mar. Entonces como que el paso siguiente a la flauta era la gaita. Si hubiese nacido en Andalucía, seguramente pues hubiese tocado la guitarra flamenca. Esto ya dice algo, ¿no? Porque realmente pensamos en España y tenemos como unos grandes tópicos de España, y la realidad de España es que es como la confluencia de dos grandes energías, el Mediterráneo y el Atlántico. Son dos mundos que llevan ahí desde hace miles de años. El mundo celta, que está bañado por el Atlántico, y es casi como una diagonal. Si tuviésemos, fijaros este hermoso cuadro de Seoane, después hablaremos de él, pues imaginaros una diagonal que atraviesa desde la Andalucía atlántica, que pasa por Madrid, incluso más al sur, por Toledo, que va hacia Cataluña, en dirección a los Pirineos, y esa diagonal incluso toma las Baleares, también Mallorca. Bueno, pues de esa diagonal hacia el norte es el mundo de la gaita, es el mundo celta, se hablaban lenguas celtas, todas esas culturas ancestrales. De la diagonal hacia el sur es el mundo de la guitarra. ¿Qué sucede? Yo empecé a tocar la música, me empecé a desarrollar como músico en unos años pues muy especiales. Era cuando estaba empezando la democracia. Franco había muerto, mi padre estuvo exiliado. Mi padre con 18 años salió de España, se fue a París,
se fue a la Unión Soviética, estuvo exiliado y después volvió a España. Entonces yo viví un poco aquel ambiente de que la democracia era como, había como una energía. La gente estaba también muy ilusionada de mostrar nuestras culturas y todo podía pasar en aquel momento. Era posible todo. Entonces, tocar la gaita no era solo tocar una música, era algo más. Tenías una misión detrás. Decían los viejos gaiteros, no lo dejes, no lo dejes, esto no puede morir, tiene que continuar. Claro, Entonces, porque aparte tenía que ver por ahí con el redescubrir identidades que habían sido medio suprimidas por el franquismo, las identidades claro, particulares. había una cierta tensión en el ambiente y es cierto que en aquel momento, digamos que la voluntad de la gente pues se estaba desarrollando sobre todo a través de la música. La música era un medio de expresión. ¿Qué pasa? Que cuando empecé, pues eso, tocar música, tocar la gaita, tocar música celta, era una misión, no era un business, no era un trabajo, era algo más que eso. Pero de muy pequeñito, de pronto conocí a los chieftains, estos maestros irlandeses, y me metí en el barco pirata con los chieftains, corriendo el mundo. De pronto acabamos en Nueva York tocando en el Carnegie Hall, allí en el 50 cumpleaños de Roger Daltrey y los Who, y grabando con los Rolling Stones y otro día con Bob Dylan, allí en directo. Total, que ellos me demostraron que estas músicas también podían ser pues un trabajo, podías desarrollar y dedicarte a ello. Eso me cambió la vida y es seguramente pues uno de los mejores regalos que me ha dado la música, ¿no? Ahora, nada, imagino que para descubrir, es decir, para que los chieftains te descubrieran a vos y te incorporaran prácticamente como un integrante más, vos ya habías recorrido un camino, ya en ese momento ellos, no sé, percibieron en vos un músico extraordinario, un virtuoso de la gaita, de la flauta. Vos ese camino fue como autodidacta. ¿Cómo te perfeccionaste en el instrumento y en la música en general? Fíjate, Claudio, tuve la gran suerte de educarme en los años 80. Yo cuando era un adolescente, en esos momentos era la movida madrileña. La movida madrileña. De pronto España quería ser moderna, había que ser modernos y había que olvidar todo lo que recordase a Franco, a la dictadura. Entonces la gente entendió que ser modernos era copiar directamente las posturitas de los rockeros ingleses y americanos, copiar directamente todo lo anglosajón y olvidarse de todo lo que fuese tradiciones. Yo creo que eso fue un pequeño error de matiz, porque vemos claramente que aquí, en Argentina, los rockeros son los primeros que valorizan las raíces y tratan de hacer cosas diferentes en base a vuestro sustrato propio, ¿no? El caso es que en aquellos años de la movida no había nada que hacer. Tocando la gaita, ahí no ligaba nadie, olvídate. ¿Os imagináis? Entonces yo pasé los años 80 como mi generación de gaiteros, de mis compañeros, estudiando. Estuvimos en capilla estudiando, como si fuese la película El nombre de la rosa, allí metidos entre muros con nuestro maestro Antón Corral todos los días. Entonces mi vida transcurrió durante más de 10 años entre arriba y abajo. Arriba era el conservatorio de música, que estaba en un monte, el Monte del Castro en Vigo. Entonces era aprender la música, la parte científica. El abajo pues era el taller de Antón Corral, era la tradición. Entonces entre la oralidad, aprender de oído, y la música escrita, tuve esa doble educación. Eso yo creo que fue el punto de arranque. Así que hiciste conservatorio también. Sí. Lo que cambió la película con los Chieftains es que los Chieftains me escucharon. Yo era muy pequeño, pero ya con 13 años yo tenía clarísimo que quería ser músico. ¿Cuántos años tienes tú? 10, tienes 10 años. Bueno, yo con 10 años aún estaba aprendiendo ahí, pero con un par de años más que tú ya tenía clarísimo que quería ser músico. Pero nadie te hacía el caso. A mí no me hacían caso ni cuando contaba mis ideas y tal. Y de pronto llegan los Chieftains a tocar un día en Vigo, en Galicia, y les digo, yes, en Cuba, tocan la gaita en Cuba, Fidel Castro from Galicia, yes, Celtic music en Cuba, en Argentina, Pipers en Argentina. Oh, really? Venga, vamos a invitar a un tal Ray Cooder y vamos a irnos con él a Cuba a grabar. Digo yo, ay, mamá mía, la que se está montando aquí. Realmente, me escucharon, siguieron aquellos sueños.
Y gracias a eso fuimos montando toda una aventura, bueno, algo maravilloso. Poco tiempo después de eso llega tu primer disco, ¿no? Como solista. Después de ese contacto con los Chieftains y esas aventuras que estabas contando, llegás a Hermandad de las Estrellas. Fueron muchos años hasta estar preparados para ese punto. Era muy difícil porque yo recuerdo cuando toqué con los Chieftains, por ejemplo, la banda sonora de La Isla del Tesoro, ahí con Charlton Heston en una película de Hollywood, vino Charlton Heston a Madrid a promocionar aquella película y le dijo a la presentadora de televisión española, "Yeah, this is Celtic music from Galicia." Y la señora aquella, de cuyo nombre no me quiero acordar, le dijo, le puso una cara de asco. Bueno, señor Charlton Heston, hablemos de los Sanfermines, hablemos de su pasión por los toros. Era demasiado pronto. España no estaba preparada para que Charlton Heston les hablase de gaiteros y música celta en Spain. O sea, era marciano. ¿Qué sucede? En aquellos años recordaréis una música que era la New Age. Sí. La New Age de pronto llega desde el mundo anglosajón, llega desde América. George Winston. Se pone de moda, Enya. Y claro, nosotros decíamos, pero si muchos de estos artistas son músicos irlandeses o escoceses, yo conozco a estos de la voz y band de los años 70 y ahora son New Age. Entonces fue una especie de venganza muy sutil de los músicos celtas. Hicimos creer a los opinion makers, que eran muy, como decimos allí en España, muy pijos, que solo les gustaba lo que estaba de moda en el momento, les hicimos creer que la New Age era igual a la música celta. Entonces, por una rendija, la música celta nos colamos. Y es cierto, seguramente esto es un proceso que se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? Una nueva moda que llega de pronto suele despertar cosas que ya estaban ahí en una base y que conecta con la gente, y de pronto esa nueva moda puede hacer que resurjan otras cosas. Eso pasó, bueno, imaginaros, pues desde la Edad Media, con las cantigas medievales que de pronto llegan de Provenza, se pone de moda, y eso en Galicia pues hizo que surgiese otra vez las cantigas de amigos que estaban ahí. O de pronto cuando las historias de Merlín que llegan en la Edad Media, pues eso ahí despierta otras historias célticas. Bueno, pues yo creo que hábilmente los músicos celtas surfeamos por encima de aquella moda de la New Age y entonces entramos en el mundo de las discográficas. Entramos en Madrid. Madrid era imposible llegar a Madrid tocando la gaita. Y de pronto se produjo el milagro. De hecho, Enya era como la hermana menor de unos músicos, estoy tratando de acordar el grupo. Clannad, ahí va. Efectivamente. Enya, que fue una de las grandes superventas de la New Age, ella bebía de la música irlandesa. Digamos que la New Age, de alguna forma, apareció en un momento, eso que los medievalistas llaman el espíritu apocalíptico de final de milenio. Esto sucedió al final del año 1000. La gente, al llegar al año 1000, empezó a tener preocupaciones vitales, ¿no? Por el futuro, la naturaleza, el apocalipsis. Pues hacia el año 2000 algo de esto hubo. La gente volvía a conectar con cosas esenciales, con la naturaleza. Robert Burns, el gran poeta escocés, que por ejemplo trabajó con Beethoven para hacer músicas celtas. Eso es otra muy interesante. Estos días vamos a tocar músicas celtas de Beethoven aquí en Argentina, y pues aquellos escoceses que, como Lord Byron, que escribían en toda esa poesía inspirada en el mundo celta, pues Bob Dylan bebió de todo eso. Sí, y de las baladas británicas, esas que tenían versos y versos y versos y versos, un montón de versos. Eso es. De hecho, todos sabéis que Bob Dylan, bueno, ha hecho una especie de declaraciones cuando ganó el Nobel. Dijo ese consejo, ¿no?, para los jóvenes creadores: antes de hacer músicas contemporáneas, bebed de vuestras propias tradiciones. Eso es importantísimo. Bueno, pues yo sentí un poco en aquel encuentro con Bob Dylan, efectivamente, ese respeto que él tenía por los Chieftains. Los Chieftains venían de Irlanda, son un mundo aparentemente diferente, pero Bob Dylan sabía perfectamente que ambos mundos se unían. Él sabía perfectamente, como sabemos nosotros hoy, que el rock, que el country, que las músicas americanas, pues le deben mucho a las músicas que llevaron los ingleses pobres, que
que emigraron hacia el 1600. No solo los irlandeses y escoceses del siglo XIX, también ya esto venía del 1600 y por ahí. Entonces, como que hay una historia no contada y efectivamente el rock, tal como lo conocemos hoy, guarda armonías, sistemas modales, la forma en la que distribuimos las notas en la escala, adornos, melodías, cantidad de cosas que provienen pues, de las músicas celtas, hasta incluso pues, las Blue Notes, que muchas veces pues, hemos escuchado. No, esto viene siempre todo, en Estados Unidos como en Brasil, todas las cosas bonitas siempre vienen de África, ¿no? Siempre. Y en Galicia otras cosas bonitas vienen de los celtas, ¿no? La última parte del recorrido, que es muy importante, estaba pensando, la última parte hasta ahora, falta mucho por recorrer. Estaba pensando un poco en las conexiones que estuvimos hablando, que de repente Mercedes acercó el Brasil y acercó sobre todo la Argentina al Brasil, pues nosotros siempre fuimos más permeables a la música brasilera, no tanto los brasileros hacían nuestra música, cuando ella se juntó con Chico Buarque y con Milton Nascimento, nada menos. Y que vos, creo que debe ser como el último disco de estudio que tenés, fue una exploración con el mundo de Brasil, que también es bastante impensado encontrar celtas en Brasil. Sin embargo, yo siempre encontré como otra cosa que a mí siempre me fascinó fue la música del nordeste brasileño, la música del sertado. Y en esa cuestión, como modal de la música del sertado, también encontraba una relación con lo céltico. Y cuando vi que Carlos tocaba con Lenine, otro de mis ídolos, dije, yes, ahí está el punto de encuentro también. Oh, la verdad es que la aventura de Brasil fue fascinante. Mi bisabuelo viajó a Brasil, era músico de banda. Nos dijeron que lo habían matado por celos, por ciúmes. Él fue asesinado en Brasil por ciúmes de otro músico. Y yo siempre pensé, como Robert Jones. No puede ser, no puede ser. Si lo hubiesen asesinado en su pueblo, le habrían puesto ahí una placa al gran José María Núñez y tal. Se dejó de hablar del hijo. Entonces pensé, fue un canalla, se fue para allá y se quedó. Entonces fui a buscar ao bisavó a Brasil. Y o bisavó apareceu. Desapareció. Vivió un momento que fue pues, el nacimiento del choro, del samba, todo eso, y él era músico de banda. Y claro, aquellos músicos de banda tocan el bombardino en un momento en el que Brasil se estaban juntando los ritmos africanos con las músicas europeas, y él grabó discos en Colombia, en mi misma casa de discos, pero 100 años antes. Abrasileiró el nombre, se llamaba José María Núñez. De pronto en el disco de Colombia aparecía José M. Núñez. Pero lo encontramos por la firma, por las fotos. Y apareció una canción que él dedicó a una mujer que le llamaba Nunca te deixaré, mulata. Y ahí teníamos la prueba. Pero en ese viaje lo más interesante es que efectivamente, como decía Claudio, descubrimos esas músicas que estaban perdidas en Brasil, ¿no? Cuando conocí, por ejemplo, a Paulo Coelho, que habla castellano perfecto con acento de Buenos Aires. Claro, me dijo, con acento argentino, Paulo Coelho. Y él me hablaba de todo un mundo medieval, de Brasil, de sus grandes hits, ¿no? Esos libros, con lo del Camino de Santiago. Yo ya sabía que había como un mundo medieval en el imaginario brasileño, ¿no? Sí. Pero no entendía muy bien cómo funcionaba eso. Entonces, dicho de alguna forma, la música celta viajó a Brasil ya desde el 1500, desde el 1500, aparece la carta de Pero Vaz de Caminha, cómo llegan los portugueses con el gaitero en el barco y toca allí para la gente en la playa, entonces la gaita les encantaba, después los jesuitas mandaban cartas al rey de Portugal, manda más gaiteros, que eso le gusta a los jefes indios, les encanta esta música, manden gaiteros y tamboreros. Bueno, el caso es que lo que conocemos por música celta en Brasil se conoce como música medieval. El celta es un coche en Brasil, coche celta. Y es música medieval, y es la música sobre todo del sertão. Es cierto que si vamos del Brasil de la costa y nos metemos hacia el interior 50 kilómetros, la música cambia completamente. Deja de ser música pues, más de componente africano, con sus ritmos y tal, y pasa a ser una música medieval, prebarroca, una música muy antigua.
¿Qué pasa? Los brasileiros es cierto que seguramente tienen un instinto hacia el éxito y saben, como los maestros de otros géneros, pegarse al éxito en el momento adecuado. Yo veo que en general todo lo que es música americana les fascina, porque América fue generosa también con Brasil, ¿verdad? En ciertos momentos de la historia, la música brasileña se dio a conocer en el mundo. Y es cierto que esas músicas medievales de Brasil solo han sido valorizadas por una élite, aunque es cierto que todos los grandes cantantes, desde Caetano Veloso, Chico Buarque, todos los grandes de Brasil cantaron en algún momento a boios, pues que son cantos de bueyes. Tú jamás en España habrás visto a Alejandro Sanz o a Sabina cantar un canto de bueyes, pero en cambio los músicos brasileños sí. Ellos, lo que decíamos, las tradiciones siguen estando ahí. Entonces es cierto que existe todo un Brasil desconocido que el mundo pues seguramente conoce más el samba, la bossa nova, pero existe toda una música popular brasileira que es modal, que conecta con todo lo celta y que está ahí esperando. Entonces por eso grabamos con Carlinhos Brown, grabamos con Milton Nascimento. Le pedimos a Milton Nascimento que cantase música medieval. Y es muy interesante porque el portugués de Brasil es un portugués más antiguo que el portugués de Portugal. Si quisiésemos hacer cantigas medievales, muy probablemente la mejor persona para cantar en ese gallego medieval sea un brasileiro, que sigue manteniendo toda una musicalidad, una tradición. En cambio en Portugal, pues Portugal ya es más como si la lengua del español oficial pues no fuese Madrid, sino que fuese Sevilla, ¿no? Lisboa queda más hacia el sur y Portugal yo creo que también exageró un poco todo lo que fuese elementos que se separaban de España, ¿no? Todo lo que fuese separarse de España es un poco como Argentina y Chile, que os voy a contar, ¿no? Dos países muy juntos, pero en el fondo, de alguna forma, se producen energías muy distintas. Entonces en Brasil encontramos toda una serie de elementos ibéricos que están allí, que están más vivos incluso que en España y que en Portugal, y hemos aprendido muchísimo de ellos. Y yo creo que de Brasil a Argentina es un paso, habría que hacer algo ahí, todos juntos. Tarea para el hogar. Pues vamos a viajar así por cierto tipo de sonoridades. Esto que decíamos, los ceros y los unos, de aquellos manuscritos de los antiguos celtas, es lo que se llama la double tonic, la tónica doble, los ceros y los unos. Ese sistema de dos colores que se ha mantenido y que con apenas una lira, aquellas liras de los bardos, ya estaban en activo sistemas musicales que han seguido hasta hoy. Voy a tocar una giga irlandesa que tiene esos ceros y unos, y después unas músicas de Brasil, que también tienen esa parte arcaica y que vienen del nordeste, como decía Claudio. Qué grande, Claudio. Qué grande.
Así que bueno, nada, el recuerdo es ese. Y estuve la noche que cantaste con León Gieco que ensayaron allí. Oh, increíble. Y con Mercedes Sosa. Increíble. Entonces volvemos a donde empezamos. Ay, qué lindo. Gracias. ¿Qué te parece? Qué vida, ¿eh? De flor en flor, así todo. ¿Qué podemos hacer? No sé, cantamos una a todos, no sé. ¿Qué se te ocurre? Una que sepamos todos. Una que sepamos Yo todos. te escucho, Carlos. Sí, puede funcionar. La flauta de afilador, Carlos. Dímelo. La flauta de afilador que tenías. La flauta de afilador. Sí, eso es muy interesante. Los cantos de afilador. Sí. Hace poco estuvimos visitando la Library of Congress, allí en Estados Unidos, donde tiene las famosas grabaciones de Alan Lomax. Sí. Alan Lomax era un musicólogo norteamericano que recorrió todo el mundo. Y este hombre, pues, de una de las grabaciones que hizo, estando en Galicia, recogió un canto de afilador, de estos que nadie le da importancia, porque los afiladores que recorrían Europa y tal, yo he escuchado afiladores incluso en Brasil. Y acá. Aquí, ¿en serio? ¿En serio? Sí. Ah, claro. Escala frigia usa. Claro, son escalas muy antiguas, prehistóricas. Bueno, pues, ¿quién recogió esa melodía y la grabó? Miles Davis, en su famoso Sketches of Spain, en este disco. Y Miles Davis con la trompeta imita esas escalas antiguas y esas afinaciones antiguas. O sea, es algo maravilloso, músicas muy primitivas que de pronto pasan de un lado para otro. Bueno, cantamos entonces una, todos, la Riancheira. Fijaros, esta es una melodía que se estrenó en los años 50, cuando uno de aquellos intelectuales que salieron de España y salieron de Galicia, porque se exiliaron, uno de aquellos intelectuales como Seoane, que hizo este cuadro, que el intelectual se llamaba Castelao. Y Castelao, cuando vino a Buenos Aires, la colectividad de Galicia en Buenos Aires le recibió con una canción que se compuso aquí, se compuso en Argentina. De esa canción llegó una copia en un disco hasta Riancho, hasta Galicia, y esa copia hizo que de pronto se extendiese la onda expansiva y hoy prácticamente toda España sabe esa canción. Eso sí que es música de ida y vuelta. Se llama la Riancheira. Bueno, creo que un fuerte aplauso de nuevo a Carlos Núñez, a Claudio Jaime, un gusto por el Instituto Nacional de la Música contar con dos artistas que se me están promoviendo. Y están los certificados, fíjense que están los certificados y los tienen retirados. Un gusto, la verdad que un orgullo para nosotros. Enhorabuena, qué pedazo de programa, qué maravilla. Llevamos inspiración para 10 años. Grande. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carlos.
Bueno, disculpe que lo moleste. Yo toco la gaita en el tren, a la gorra, ¿viste?